Continuemos revisando los antimicrobianos, cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis proteica en esta cuarta parte. Y esta parte en específico contiene una gran variedad de antimicrobianos y una gran cantidad de ellos, pero todos con una relación muy cercana. En esta cuarta parte revisaremos macrólidos, cetólidos, lincosamidas y streptograminas. Dentro de los macrólidos tenemos una amplia lista, donde destacan eritromicina, oleandomicina, roxitromicina, floritromicina, claritromicina, diritromicina, troleandomicina, acitromicina, espiramicina, josamicina, diacetilmidecamicina, roquitamicina, tilosina, miocamicina, tildipirosina, tilmicosina, tulatromicina, gamitromicina, quitasamicina, tilvalocina y midecamicina. En los cetólidos solo tenemos a uno, que es la telitromicina. En las lincosamidas tenemos aclindamicina, lincomicina y pirlimicina. En los homólogos de los macrólidos tenemos al ácido fusídico y las streptograminas a su vez las vamos a dividir en 4 grupos. El primer grupo son las streptograminas naturales, que incluyen la pritinamicina y viginamicina. Después tenemos las streptograminas del grupo A, que incluyen al complejo pristinamicina 2A. Este a su vez incluye los compuestos streptogramina A, micamicina A, permicina A, osteoglicina A, virginamicina M1 y estafilomicina M. En este mismo grupo de las streptograminas del grupo A tenemos el complejo pristinamicina 2B, que incluye la osteoglicina G y la virginamicina M2. Posteriormente tenemos el grupo B de las streptograminas, cuyo primer complejo es la pristinamicina 1A, que incluye la streptogramina, micamicina B, vernamicina BA, osteoglicina B y sinergistina B. También tenemos el complejo pristinamicina 1C, que incluye vernamicina B gamma y osteoglicina B1. Finalmente tenemos las streptograminas sintéticas, que incluyen la quinopristina, que es un derivado de la pristinamicina 1A, la dalfopristina, que es un derivado de la pristinamicina 2B, y el sinercid, que es una mezcla 30-70 de los compuestos RP57669 y RP54476. Dentro de los macrólidos y los cetólidos también tenemos una clasificación que es bastante útil y que se da por el número de carbonos con el que está integrado la molécula. Bajo esta división tenemos macrólidos con 14 carbonos, como la eritromicina, oleandomicina, roxitromicina, floritromicina, claritromicina, diritromicina y troleandomicina. Y el cetólido, telitromicina. Después tenemos los macrólidos de 15 carbonos, o también llamados azálidos, donde destaca la acitromicina. Y por último tenemos los macrólidos de 16 carbonos, donde tenemos la espiramicina, josamicina, diacetilmidecamicina, roquitamicina, tilosina y miocamicina. La característica que une este grupo tan amplio y tan diverso de macrólidos, cetólidos, lincosamidas y streptograminas es la presencia de un anillo lactónico de gran tamaño. En la imagen superior, que sería la primera y la segunda de izquierda a derecha y que tienen un fondo gris, verán que este anillo lactónico está marcado con una flecha roja. Según el sustituyente que puedan tener estos anillos lactónicos, van a ir cambiando de nombre y también de propiedades antimicrobianas. Por ejemplo, en la primera imagen que está del lado izquierdo, vemos el anillo lactónico, donde tiene 3 sustituyentes, R1, R2 y R3. Si R1 está sustituido con un oxígeno, R2 y R3 con hidrógenos, estamos hablando de la eritromicina. En cambio, si R1 y R2 están sustituidos con oxígenos y R3 con un grupo metilo, estaríamos hablando de la claritromicina. De igual forma, en la segunda imagen
Tenemos el anillo lactónico, donde ahora podemos sustituir 4 radicales de R1 a R4 y adquirirá diferentes nombres y también diferentes propiedades antimicrobianas. Este anillo puede variar de 8 hasta 62 átomos, dando origen a más de 2000 compuestos posibles dentro de este grupo de antimicrobianos o moléculas. Es tan diverso este grupo debido a esta cantidad de átomos y posibilidades, así como sustituyentes que se pueden hacer en los radicales, que dentro de las propiedades que podemos encontrar en estos compuestos también están actividades antifúngicas, por ejemplo los polienos con la anfotericina B, antiparasitarios con la ivermectina, inmunomoduladores con sirolimus y tracolimus y procinéticos como el ABT-229. En el caso de los compuestos de anillo lactónico que tienen una actividad antibacteriana, estaremos contemplando aquellos que tienen 14, 15 o 16 átomos en el anillo, unidos mediante enlaces glucosídicos a uno o varios azúcares neutros o básicos. Estos azúcares también van a ser importantes. En la diapositiva anterior ya vimos cómo macrólidos y cetólidos se pueden clasificar por esta presencia de 14, 15 o 16 átomos, y también será importante si está unido a estos azúcares neutros o básicos. La diferencia entre un macrólido y un cetólido es simple. En el anillo macrólido se sustituye un azúcar neutro. Este azúcar es la cladinosa, normalmente en un macrólido de 14 átomos, en la posición 3, por un grupo cetónico. Al perder este azúcar neutro, esta cladinosa, los cetólidos pierden la propiedad de inducir la resistencia que sí tienen los macrólidos de 14 átomos que sí tienen cladinosa. Por lo tanto, los cetólidos se caracterizan por mantener actividad contra la mayoría de las cepas de Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes resistentes a macrólidos por no ser inductores de resistencia en cepas con resistencia inducible. Ahora hablemos de las estreptograminas A y B. En pantalla ven del lado derecho la estructura de las estreptograminas y verán que nuevamente es un anillo lactónico bastante grande, similar a los macrólidos y los cetólidos. Existen dos grupos denominados A y B que son producidos de forma natural en la proporción 70-30. Se han probado por separado la estreptogramina A y la estreptogramina B y se ha visto que solas tienen un efecto bacteriostático, es decir, la inhibición del crecimiento bacteriano puede ser revertida al disminuir los niveles de estreptogramina. Sin embargo, al administrarse de esta forma natural, es decir, la mezcla de estreptogramina A y B en proporción 70-30, inmediatamente adquieren este poder bactericida, que no es reversible. Los macrólidos, cetólidos, lincosamidas y estreptograminas, como el resto de los antimicrobianos que hemos visto, también tienen sus rangos de acción. Hay microorganismos con resistencia intrínseca a estos antimicrobianos, por ejemplo, estafilococos resistentes a meticilina, enterococos, bacteroides, fusobacterium y bacilos gram negativos. Sin embargo, hay microorganismos donde sí son de utilidad estos antimicrobianos, por ejemplo, cocos gram positivos, Clostridium perfringens, Propionibacterium acnes, Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, Listeria, Rhodococcus X, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Moraxella, Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, Neisseria, Haemophilus ducreyi, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, Legionella, Borrelia burgdorferi, Coxiella burnetii, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium, Plasmodium, Porphinomonas, Prevotella y Proteus mirabilis. El mecanismo de acción de estos grupos de antimicrobianos suele ser muy parecido, pero hay ciertas excepciones de
donde se puede reunir este antimicrobiano para ejercer su función. Pero de forma principal siempre va a ser sobre la subunidad 50S ribosomal, evitando la síntesis proteica. Generalmente se va a dar una unión reversible en el dominio 5 del ARN ribosomal 23S en la porción 50S ribosomal por medio de puentes de hidrógeno con los grupos OH en posición 2'. Los macrólidos con azúcares micarosa en el quinto carbono del anillo de lactona, lincosamidas y streptograminas A inhiben la peptidiltransferasa, una enzima que ya habíamos revisado previamente y que se encarga de la transpeptidación al momento de la construcción de las proteínas. Los macrólidos del grupo de la eritromicina inhiben la translocación desde la posición A del ribosoma a la posición P. Esto, por supuesto, inhibe la elongación de la proteína. Y por último, la streptogramina B obstruye el poro de salida de la proteína, es decir, el sitio E. Con esto se impide el movimiento de translocación de A a P y la salida de los codones que ya han sido empleados para la síntesis proteica. Esto también tiene un efecto de evitar la elongación proteica y por lo tanto inhibir la síntesis de las proteínas. Macrólidos, cetólidos, lincosamidas, streptograminas y fenicoles compiten entre sí por el mismo lugar de acción, es decir, el ribosoma y muy cercanamente la unidad 50S ribosomal. E incluso en el caso de los fenicoles, como ya hemos revisado anteriormente, la peptidiltransferasa es la diana donde actúan. Entonces, tanto los macrólidos, cetólidos, lincosamidas y streptograminas que actúan sobre esta peptidiltransferasa, pues también son una diana de los fenicoles. Entonces van a competir entre ellos por unirse a estos sitios e inhibir la síntesis proteica. Las streptograminas A, además, causan una modificación conformacional en la subunidad 50S ribosomal. Esto aumenta la afinidad por las streptograminas B. Esto es lo que nos explica el por qué si administramos streptogramina A o streptogramina B por separado tiene un efecto bacteriostático. En el caso de streptogramina A es por esta modificación en la conformación de la unidad 50S ribosomal que va a empezar a producir errores en la producción de proteínas, pero que es reversible porque hay una fijación de la streptogramina A de bajo nivel. Por el otro lado, la streptogramina B obstruye el poro de salida de la proteína, pero la fijación no es tan fuerte, entonces cuando baja la cantidad de streptogramina B puede restablecerse la síntesis proteica. Pero cuando administramos streptogramina A y B, esta streptogramina A va a modificar conformacionalmente la unidad 50S ribosomal, aumentando la afinidad de la streptogramina B, y entonces ambas streptograminas se van a unir con fuerza. A, que modifica estructuralmente el ribosoma, y B, que bloquea el poro de salida. Con esto se inhibe completamente la síntesis proteica y la bacteria muere con un efecto bactericida. Los mecanismos de resistencia existentes para este grupo de antimicrobianos son la mutación del receptor al que va dirigido el antimicrobiano, la modificación del antimicrobiano y la expulsión del antimicrobiano del interior del microorganismo hacia el exterior de tal forma que no pueda alcanzar la diana de acción. Hablemos de estas mutaciones del receptor, que es el primer mecanismo que tenemos marcado en la imagen. Esta mutación puede deberse a una metilación de un residuo de adenina. También puede deberse a cambios en la secuencia de bases del ARN ribosomal 23S o alteraciones en la proteína ribosómica L4. En el caso de esta metilación de un residuo de adenina, se suele dar por una metilasa codificada por los genes ERM.
Esta metilación puede ser constitutiva, que se expresa como una resistencia que continuamente se está expresando, o puede ser inducible, que necesita la presencia de un antimicrobiano que obligue a la cepa a expresar esta resistencia. Se conocen 21 clases de genes ERM, de los cuales, para ser específico, se componen en 42 genes diferentes. El nombre ERM del gen proviene de eritromicin rRNA metilasa. En el caso de esta metilación por la metilasa codificada por genes ERM inducibles, está relacionado con la presencia de cladinosa en los macrólidos de 14 y 15 átomos. Era lo que mencionábamos en diapositivas anteriores, que esta inducción se va a asociar a macrólidos que tienen 14 y 15 átomos y que contienen este azúcar cladinosa. En cambio, antimicrobianos como la clindamicina y la telitromicina, que no tienen este azúcar, no inducen la resistencia. Siguiendo en cuanto a esta mutación del receptor, podemos ver que según el microorganismo hay genes más frecuentes que producen esta resistencia. En el caso de Streptococcus pneumoniae, el gen al que debemos principalmente la resistencia a este grupo de antimicrobianos es el ERMB. Para Streptococcus pyogenes se puede deber tanto al ERMB como al ERMA, y para Staphylococcus aureus puede ser el ERMA y el ERMC. Esta metilasa producida por los genes ERM puede tener dos efectos. Una es producir una monometilación y otra es producir una dimetilación. Si se produce la monometilación, aparece una resistencia cruzada a todos los macrólidos y clindamicina. A este fenotipo se le conoce como MLSB. Estas letras MLSB representa el grupo de antibióticos a los cuales se está generando la resistencia. Este fenotipo puede tener dos variantes, uno constitutivo y uno inducible. Les repito, decimos que es constitutivo cuando la resistencia se expresa de forma continua e inducible cuando necesita la presencia de un antimicrobiano que obligue a la cepa a expresar esta resistencia. Generalmente el fenotipo MLSB lo podemos atribuir al gen ERMB, que es el más frecuente en la mayoría de los microorganismos. En el caso de que se presente una dimetilación por esta metilasa, se va a presentar una resistencia cruzada a todos los macrólidos, clindamicina, y además se agrega la resistencia a la telitromicina. En el laboratorio, este fenotipo de resistencia MLSB lo podemos detectar con la prueba llamada D-test o la prueba de inducción de resistencia a clindamicina, de la cual les hablaremos más adelante en la semana 2, que habla de pruebas de laboratorio, de cómo se realiza esta prueba. Sin embargo, no quiero dejar escapar este momento de teoría para revisar y redondear todo lo que hemos visto en esta sesión a partir de los genes presentes y la resistencia que se presenta. En esta prueba la vamos a aplicar sobre Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo beta hemolítico. Vamos a colocar dos discos de antimicrobiano, uno de eritromicina y uno de clindamicina, a una distancia entre 1.5 centímetros y 2.6 centímetros. Como ya hemos visto anteriormente, la eritromicina con 14 átomos de carbono y la presencia del azúcar cladinosa es un inductor de la resistencia, mientras que la clindamicina, que no tiene este azúcar, no induce la resistencia. Entonces, la única forma en que podríamos encontrar una resistencia inducible es que lo hiciera la eritromicina, ya que la clindamicina no puede hacer esta inducción. Pero si la resistencia es constitutiva, es decir, que se expresa de forma continua sin necesidad de obligar a la bacteria a expresar la resistencia, entonces veremos directamente la resistencia en ambos antimicrobianos, tanto eritromicina como clindamicina.
¿Cómo se ve esto? ¿Cómo están estas imágenes? Aquí vemos que el disco de eritromicina tiene un halo bastante grande. Si lo midiéramos en el laboratorio, veríamos que este halo parece sensible. Ahora, si vemos clindamicina, nuevamente vemos un halo de inhibición bastante grande y nos hace pensar que este también es sensible. Es decir, aquí tenemos eritromicina sensible, clindamicina sensible. Esto representa un fenotipo de una cepa sensible. No tiene ninguna de las dos resistencias, ni la constitutiva ni la inducible. Ahora, vean cómo cambia por completo la imagen. Ahora la eritromicina prácticamente no tiene un halo de inhibición, es decir, es o parece resistente, y si vemos a clindamicina se cierra bastante el halo de inhibición, también nos da la sensación de que es una cepa resistente. Aquí ocupo la palabra parecer porque no estoy poniendo diámetros de los halos de inhibición, solo lo estamos viendo de forma cualitativa y por eso dice parece, pero demos por hecho que son cepas o sensibles o resistentes por sus halos de inhibición. En este caso, ya que hay una resistencia tanto a eritromicina como a clindamicina, sabemos que es un fenotipo MLSB constitutivo. Recordemos, cada una de estas letras del fenotipo nos indica a qué grupo antimicrobiano es resistente la cepa. M de macrólidos, L de lincosamidas y SB de estreptograminas B. Y en este caso es constitutivo porque la resistencia la vemos completamente, francamente en esta placa. Entonces se está expresando de manera continua sin necesidad de obligar a la cepa a producir la resistencia. Aquí vemos un caso completamente diferente. Nuevamente vemos eritromicina, que se ve resistente, y clindamicina, que si vemos el halo de inhibición es bastante grande. Parece que es sensible. Entonces aquí tenemos eritromicina resistente, clindamicina sensible. Pero vemos cómo entre el disco de eritromicina y de clindamicina se achata el halo de inhibición, se aplana y hace esa forma como una letra D, lo cual da origen al nombre de esta prueba, D-test. Ese aplanamiento del halo de inhibición indica que la eritromicina está obligando a la cepa a presentar un mecanismo de resistencia, está induciendo la resistencia sobre clindamicina. En este caso, le llamamos que es un fenotipo MLSB inducible. Si no hacemos esta prueba de acercamiento de ambos antimicrobianos, diríamos que eritromicina es resistente mientras clindamicina es sensible y no veríamos esta inducción, lo cual nos hablaría de un fenotipo bastante diferente que veremos en la plática de laboratorio. Pero como vemos que sí se expresa esta resistencia inducible, inmediatamente sabemos que es un fenotipo MLSB, es decir, es resistente a macrólidos, lincosamidas y estreptograminas B, pero de una forma inducible. Nuevamente seguimos con la mutación del receptor. Cuando hablamos de microorganismos como Helicobacter pylori y Staphylococcus aureus, también se pueden presentar mutaciones cromosómicas que nos generen la resistencia. Esta mutación se puede presentar directamente durante la síntesis de la proteína L4, que va a modificar la estructura terciaria de esta proteína. Y esto va a afectar a la secuencia base del ARN ribosomal 23S en su dominio 5. La otra posibilidad es que directamente la mutación se dé en esta secuencia base del ARN ribosomal 23S en su dominio 5. Ya sea por la mutación en la proteína L4 o directamente en este dominio 5, se va a presentar la resistencia. Generalmente suele ser escaso porque existen múltiples copias de un operón rRn que codifican este ARN ribosomal 23S. Pero si se presenta va a modificar la afinidad del ribosoma por el macrólido. Otro mecanismo que nos da resistencia a este amplio grupo de antimicrobianos es el flujo. Se ha encontrado en Streptococcus pneumoniae y en Streptococcus pyogenes. Los genes de flujo pueden ser de tres tipos. El primero que mostramos aquí es la proteína de membrana MEF, cuyo nombre viene de macrolide efflux.
Este extrae específicamente macrólidos de 14 y 15 átomos del interior de la bacteria, pero afecta poco o nada a macrólidos de 16 átomos de litromicina y clindamicina. Quiere decir que si vemos resistencia en macrólidos de 14 y 15 átomos, pero no vemos esta resistencia en macrólidos de 16 átomos, ni de litromicina ni clindamicina, estaríamos sospechando de un mecanismo de flujo mediado por la proteína de membrana MEF. Otra posibilidad es el fenotipo de resistencia MSB. Aquí vemos que desapareció la L, es decir, solo hay resistencia a macrólidos y estreptograminas B. Y esto se da por la presencia de un gen denominado MSRA, cuyo nombre proviene de Macrolide and Streptogramin B. Y por último tenemos el fenotipo de resistencia a lincosamidas por el gen LSA, que le da el nombre a este gen, lincosamid and streptogramin A. De esta forma, si tenemos un eflujo, veremos que se afecta bastante la eritromicina, que son un macrólido de 14 átomos, pero vemos que clindamicina aparece con una alta sensibilidad y no vemos la formación de esta D que caracteriza un mecanismo MLCB inducible por un gen ERM. El tercer mecanismo de resistencia es la modificación del antimicrobiano. Este se presenta en el caso de Enterobacteriaceae. Se van a producir enzimas que van a atacar al anillo lactónico. Este ataque puede ser de tres tipos, puede ser una hidrólisis, puede ser una fosforilación o puede ser una glucosilación. En cuanto a fosforilación y glucosilación, si se presentan, generalmente se van a dar en la posición C2', que es el lugar de unión del azúcar desoxamina al RNA ribosomal 23S.